Bueno, vamos a comenzar. ¿Me están escuchando bien? Levanten el pulgar. Muy bienvenidos, sean todos muy bienvenidos. Eh, Nos da mucho gusto desde la Universidad Hebraica recibirlos para esta charla, esta presentación breve, aunque el tema daría para un curso verdaderamente por todas las implicaciones que aparecen. Y me da gusto recibir tanto a las personas que se acercan hoy por primera vez al marco de la universidad, como amigos y alumnos y egresados. Veo a Mardoqueo Staropolsky, veo a mucha gente amiga y querida de México, de Israel, de Estados Unidos. Voy a tratar de presentar 7 puntos, aunque en el trabajo de preparación tendría para hablar muchos temas más. Dado que somos muchos, vamos a ser más de 200 personas, los que quieran o tengan preguntas, por favor, formúlenlas en el chat. ¿Está bien? Si tienen dudas o inquietudes, las pueden formular en el chat. ¿Ok? Para poder ingresar. Okay. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema. Y como dije, tengo 7 puntos, pero podrían ser muchos más y cada uno daría para una charla completa. Entonces, están viendo la pantalla donde tengo el tema que vamos a hablar acá. El primer punto que me parece importante para plantear. Esta obra, esta miniserie, nace de una autobiografía. Una autobiografía que leí ya hace como 5 años, 4 años, que se convirtió en un bestseller en el New York Times, porque contaba una historia que vamos a tratar de ver al final. ¿Por qué este tipo de historias son tan atractivas? ¿Qué tienen que nos atraen a personas que no somos parte en su mayoría de estos mundos? ¿Por qué nos atraen este tipo de relatos? Yo me acuerdo que leí la novela hace años porque, para que ustedes sepan, existe una gran cantidad de textos y libros en hebreo, en inglés, de personas que han salido del mundo ultraortodoxo. Acá muestro, este es un libro que ganó un premio, también es en caso un hombre que cuenta su trayectoria, digamos, desde otro grupo hasídico y que sale acá, o este libro que salió hace unos más años en Israel, se llama Hermana Lejana, que también salió, es un libro que cuenta la historia también de una mujer que sale de este mundo. Tenemos obras de teatro en Israel todo el tiempo, que personas que salen de grupos de este tipo, que tocan estas temáticas. Acá muestro otra, Mikve, otra obra que toca la temática. Es decir, hay una enorme cantidad de obras de teatro, novelas, biografías. Esta es otra obra que tuvo mucho impacto y está basada también en una autobiografía. José Kirchhoff, que quiere decir que hace de acuerdo a su voluntad. Está basada en la biografía de otra mujer, Steve Einstein. Es decir, hay una enorme cantidad de testimonios de personas que salen de comunidades ultraortodoxas. Ahora, hay que tomar en cuenta que el caso particular de Deborah Feldman y su historia no es una familia típica dentro de esta comunidad. La madre no era nativa, digamos, originalmente. La madre era yeque, como la llaman. En un momento se ve que la consuegra dice, esta es una yeque. Yeque es un término que se aplica a judíos de origen alemán y que en estas comunidades tiene un carácter un tanto despectivo. No son verdaderamente enraizados en el judaísmo como nosotros. Y es una madre que ya salió. O sea, acá vemos que la hija tiene una experiencia, digamos, una familia disfuncional, entre comillas, en ese entorno. La madre ya salió de esa comunidad o fue expulsada de esa comunidad. Al final sabemos que no se fue, que de alguna forma la expulsaron y la obligaron a dejar a su hija para que se eduque dentro del marco. Entonces, es una historia típica y como toda autobiografía, hay que reconocerlo, es una obra de ficción. Nosotros los lectores de autobiografías entramos en algo que algunos estudiosos llaman un pacto de la autobiografía, que nosotros creemos que la persona nos cuenta los hechos reales de su vida, ¿no? Y así nosotros lo tomamos. Pero es una obra de ficción toda autobiografía porque está
filtrada desde nuestra propia subjetividad. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Y en esta obra de ficción, que la obra es mucho más rica, por supuesto, la miniserie, se va viendo todo un proceso desde pequeña, en la escuela, en sus interacciones con los compañeros, de disonancia cognitiva. Es decir, ella no se siente identificada totalmente con la comunidad y siente en muchos temas que algo no cierra. Eso se va convirtiendo más adelante en un sentimiento de alienación y casi de asfixia que le plantea que la única alternativa que tiene va a ser salir de este grupo, pero esto ocurre con muchas personas y son parecidas. Y acá viene muy bien una frase del gran escritor israelí Amos Oz, quien él plantea que hay dos formas en que una persona puede viajar. Dice, por ejemplo, Amos Oz, tú te puedes tomar un avión de México, de Argentina, de Israel a Italia, y vas a conocer los lugares, tal vez tengas la chance de sentarte en un café y poder conversar con algunos italianos que están sentados tomando un café, pero hasta ahí es donde vas a poder penetrar dentro de esa sociedad. En cambio, si tú tomas una buena novela italiana, no solo vas a tomar un café con un protagonista, vas a poder entrar en su dormitorio, vas a poder entrar en su mundo interior. Es decir, gracias a este tipo de textos nosotros podemos ingresar en dimensiones que generalmente no podemos ingresar. Sea una novela, o sea en este caso, una autobiografía, que como dije, se considera una obra de ficción, no porque la persona mienta, sino porque escribe un texto de su propia subjetividad. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta. Y en este texto hay frustración, hay enojo, hay sufrimiento, y la actitud que tiene en este caso Deborah Feldman frente a la comunidad es una actitud de mucho malestar por todo lo que ella sufrió dentro de esa comunidad. Y eso hay que tomarlo en cuenta. No es un texto objetivo que quiere describir los valores de la comunidad, etc. Eso es el primer punto, ¿no? No es un estudio etnográfico, no es una descripción científica de cómo viven los Hasidim en tal lugar o en tal otro lugar. Acá tenemos el libro original. Esta es la edición que yo leí, que después ahora salió con la portada, obviamente, de la miniserie, porque se hizo muy popular a partir de la miniserie, ¿no? Ok, ahora vamos a ver un segundo punto que me parece importante. La miniserie de la que vamos a hablar y la que estamos hablando y que ustedes entiendo que la han visto para poder participar, es una obra del sistema de producción de Netflix, o sea, de un sistema de producción cinematográfica tipo Hollywood, aunque no fue hecha en Hollywood en este caso, pero es el mismo sistema. Lo que hoy vemos en casi todas este tipo de series es una gran calidad de producción, en este caso con la complejidad de que una parte importante de los diálogos están hechos en Yiddish, ¿no? La lengua tradicional del judaísmo ultraortodoxo de origen ashkenazí, una producción de una gran calidad en términos de la producción, de los detalles, de la vestimenta y de los actores. Realmente el personaje de este es extraordinario, realmente, ¿no? Es una gran actriz, joven, con gran talento, y todos son personajes muy correctos. Lo que hay que entender es que acá no estamos en la descripción detallada, compleja de esta situación. Lo que vemos acá es una fábula moral. Una historia, en este caso una fábula moral de liberación y empoderamiento, ¿no? De cómo esta mujer que vive en esta comunidad y que por una serie de motivos se siente desconectada, se siente alienada, se siente ajena, va a romper y va a encontrar una nueva vida en otro entorno. Y lo que vemos acá no son descripciones reales. Acá vemos arquetipos y estereotipos iguales que en una película de superhéroes. No hay ninguna diferencia en este sentido entre Unorthodox y las películas de superhéroes, porque no son personajes reales, son arquetipos. El ejemplo más claro es la contraposición que se puede ver desde la iluminación, la estética, la estructura entre Williamsburg, ese entorno tradicional, ocre, cerrado, que nos atrapa, que nos encierra, que donde no hay espacio a la individualidad,
Y un Berlín de primavera o de verano no es casualidad, no se buscó hacerlo en invierno. No es casualidad. Es la primavera del Renacimiento, donde toda la gente, donde uno parece que está en Disneylandia. Todos son amables y agradables. Y ese contraste es un estereotipo, es un arquetipo. Y por eso hay personas que se enojaron mucho diciendo qué descripción terrible en la que muestra el mundo judío tradicional como un mundo opresivo, digamos que anula la individualidad de las personas, que las personas no pueden desarrollarse. En cambio, fíjate qué maravilla Berlín como símbolo, una de las ciudades más modernas, uno de los símbolos de la modernidad, una ciudad donde todos son felices y cada uno elige la vida y todos son... digamos, kindly people, ¿no? Gente buena y amable y que te asisten y aceptan a alguien y todo el mundo pareciera ser que estamos en Berlín. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, es decir, estamos acá en un conflicto de arquetipos, que es lo que plantean, digamos, este tipo de historias, que como dije, finalmente esta es una fábula moral, donde vemos cómo esta joven valiente logra salir del entorno, digamos, en el que fue criada y busca una nueva vida donde puede realizarse y ser feliz por primera vez, ¿no? Y eso se ve, como dije, muy claro, pero por eso hay que tomar en cuenta que sí hay un elemento muy arquetípico en las descripciones de la obra, ¿no? Acá tenemos una de las escenas claves que nos va a acompañar a una pregunta que es la tercera parte. ¿Quiénes son los personajes de esta miniserie? ¿En qué universo viven? ¿Cuáles son sus valores? Y algunos, y acá el público es muy variado, hay temas que mencionaré que ustedes conocen bien. Tenemos entre el público a especialistas como mi amigo el doctor Adolfo Reutemann, que es el curador de los rollos del Mar Muerto en Jerusalén, un especialista mundial en judaísmo antiguo, y gente que no conoce casi nada de la cultura judía, ¿no? Entonces trataré de buscar un lenguaje común, ¿no? Acá tenemos la foto típica que describe una pareja de este mundo jaredí, donde a algunos les llamó la atención el sombrero, llamado Stremel, que es un sombrero de piel de bisón que se usa tradicionalmente en los grupos hasídicos, lo usan y tienen distintos tamaños y formas, y el conocedor sabe solo con ver el sombrero a qué grupo pertenece. Las peot, que son estos costados del cabello que quedan sin cortar y afeitar, que basado en un mandato bíblico que dice no te cortarás los cortes de tu rostro, entonces estos grupos siguen acá. La vestimenta, que ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Y también pueden hacer preguntas en el web. Ahora, ¿quiénes son estos grupos? Este grupo es el grupo, esto tiene lugar en la comunidad de Satmar en Williamsburg. Para poder entender quiénes son Satmar, tengo acá tres cuadros muy simples. Fíjense ustedes acá, el mundo judío es muy diverso. ¿Sí? Hoy en día en el mundo hay entre 15 y 18 millones de judíos en todo el mundo, incluyendo Israel. Depende cómo se los cuente, ¿no? Algunos agregan más criterios, pero hablamos entre 15 y 18 millones. Es decir, un grupo muy pequeño a nivel global, pero con un enorme impacto cultural, social, religioso, etc. Los judíos, y acá puse 5 categorías, pero podría haber puesto 10 más, uno puede clasificar a los judíos en términos de su observancia y su forma de vivir el judaísmo, desde el grupo que vamos a ver nosotros acá, que son Haredim en rojo, o ultraortodoxos. Haredim es una palabra hebrea que viene del libro de Isaías y quiere decir a Haredim al Devaró. Escuchen la palabra de Dios los que tiemblan ante su palabra, es decir, aquellos que toman muy en serio y que se conmueven ante los mandatos divinos. De ahí el nombre Haredim. Un nombre externo que se usa es ultraortodoxo, ¿no? Que es un tipo de estilo de vida, etc. Tenemos el mundo ortodoxo, que son judíos observantes, pero que se visten más con ropas comunes, no necesariamente con ropas negras, tradicionales, que van a las universidades, que trabajan, que las mujeres también se incorporan más a la vida cultural, social, económica, etc. Tenemos judíos liberales, es decir, los judíos llamados reformistas o conservadores, que son judíos que tienen
observan una cantidad de tradiciones, se definen como personas creyentes, pero no necesariamente con el nivel de observancia que tienen los ortodoxos. Después tenemos los judíos tradicionalistas, gente que también cumple con las tradiciones, muchos judíos de origen de países árabes, ¿no? De Siria o de Marruecos, que son muy tradicionalistas, pero no tienen una ideología muy clara, observan algunas tradiciones y no otras. Y por último, judíos seculares, que se autodefinen como gente que no es creyente, pero se sigue considerando judía. Entonces, esta obra gira esta serie en el mundo ultraortodoxo, pero el mundo ultraortodoxo tiene muchas corrientes, y vamos a ver eso. El mundo ultraortodoxo, y el que quiera profundizar estos temas, vamos a hacer un diplomado este año en la universidad sobre el mundo judío hoy, donde vamos a dar un mapeo de todos los grupos ya con más profundidad. El mundo ultraortodoxo está dividido en 3 sectores hoy. Eso aparece muy bien en este libro, que está en hebreo por ahora únicamente, que escribió un especialista de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es Benjamin Brown, que se llama un mapa, una guía a la sociedad ultraortodoxa o jaredí, y que nos traza una excelente descripción de estos grupos. Los grupos ultraortodoxos, es decir, que se visten de negro con una vestimenta típica y que viven en enclaves culturales, sociales, y que tienen una actitud de tensión con el mundo que los rodea, se dividen en 3 grandes grupos. Los hasídicos en rojo, que es el grupo que vamos a ver ahora más, los lituanos, o Litvak o Mitnagdim, que son los que se opusieron originalmente a los hasídicos, y los sefaradim mizrahim, es decir, gente que es ultraortodoxo, pero no viene de Europa oriental, sino viene del norte de África, o de Siria, o de Irak, o de Yemen, o de otros lugares. Ahora, nosotros, dentro del mundo hasídico, que vamos a ver acá, nosotros vamos a estar acá. O sea, dentro del mundo hasídico hay distintas cortes, es decir, distintos grupos, que tienen una estructura, esto se origina en un movimiento que se llama el hasidismo, que fue creado por una figura que todos los grupos lo ven como su fundador, que se llamó Rabbi Israel Ben Eliezer, el Baal Shem Tov, el poseedor del buen nombre. Este sabio va a generar una transformación en la vida judía hacia 1750 y se va a expandir con un sistema piramidal donde salen discípulos y esos discípulos a su vez tienen nuevos discípulos que crean nuevos, digamos, comunidades, ¿no? Y estas comunidades se fueron llamando por el nombre del lugar donde se asentaron. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, en Israel, uno de los grupos más grandes hoy, ese grupo se llama Hasidei Gur. Son de Gur o Ger, que era un lugar actualmente en Rumania, igual que Belz. Cada uno se llama por el lugar, es como decir hoy en día, sería el rabino de Tecamachalco, en México, ¿no? Porque ahí se había sentado, y si se van a mudar después y van a migrar en 200 años a, no sé, a Francia, lo van a seguir llamando el rabino de Tecamachalco, aunque vive en París. No tiene nada que ver. Bueno, ellos se llaman así, y tienen una estructura muy piramidal, donde se crearon verdaderas dinastías familiares de la autoridad. Y este es uno de los puntos flojos, en mi opinión, de la serie, que no capta la centralidad del rabino, del rebe, en la comunidad hasídica. Porque el líder espiritual, la comunidad hasídica, no es como en otros grupos, que es un maestro que enseña la ley o que da clases. Acá es un intermediario espiritual entre Dios y la comunidad. El rebe hasídico está visto, el tzadiko, rebe está visto como el intermediario entre Dios y la comunidad, y tiene una enorme autoridad, tiene un enorme peso. Y ahí él aparece el rabino que habla y se sienta en la familia. Me parece un poco, no le dieron el papel tan dominante que tiene el rebe en estas comunidades. Entonces, dentro de estos grupos, por ejemplo, en Estados Unidos, tenemos 3 grupos, hay muchos más, pero Satmar, que es el grupo que hablamos, Satmar es hoy en día el grupo hasídico más grande a nivel de cantidad de gente dentro de la ultraortodoxia hasídica. Satmar hay quien alrededor de 100.000 seguidores. Están unos 70.000 en Williamsburg, que es donde vimos la escena, y otra parte en un lugar, una ciudad propia que tienen, se llama Kiryas Yoel, sería la ciudad de Yoel con el nombre del rabino,
Pero hay otro grupo que se llama Bobo, por ejemplo, que está creciendo mucho, o uno muy conocido a nivel global, que no es el más grande, pero es muy influyente, que se llama Chabad Lubavitch. Entonces, nosotros estamos dentro del mundo ultraortodoxo, en el mundo hasídico, y dentro del mundo hasídico, en el grupo de Satmar. Satmar es un grupo con ciertas peculiaridades. Nace en Hungría, en una zona que era límite de Hungría con Rumania, una parte de Eslovaquia. En esa región había todo un desarrollo de estas corrientes, y Satmar se caracteriza como el grupo más extremo en numerosos temas. Es un grupo que va a definir su teología en una forma muy firme por el gran líder que fue el que hizo el traspaso de Europa a Israel y después a América, que se llamó Yoel Teitelbaum. Y este rabino Yoel Teitelbaum, va a desarrollar una ideología muy extremista. Estamos hablando del grupo más radical, tanto en el tema contra el sionismo, contra la modernidad, el grupo más ultra extremista dentro del mundo hasídico y dentro del mundo ultraortodoxo es justamente Satmar, que tiene una teología antisionista y antimodernista. En una obra que escribió este rabino se llama Bayoel Moshe, que quiere decir y se alegró Moisés. Acá vemos algo importante del mundo hasídico. El mundo hasídico es un mundo que está dividido fuertemente en líneas de género. Los hombres tienen un estilo de vida muy definido y las mujeres otro estilo de vida muy diferente. El único espacio donde conviven es el espacio del hogar. Y acá vemos algo que se llama tradicionalmente en el mundo hasídico el Tish. Tish quiere decir en Yiddish mesa. Ellos hablan Yiddish porque dicen que no quieren hablar hebreo, que es Leshon HaKodesh, o como dicen Yiddish, la lengua sagrada. Sí la conocen, sí la usan para el estudio y sí la usan a veces algunos para el sábado, para el Shabbat. Si no hablan en Yiddish, porque es una lengua judía, pero también conocen las lenguas del país donde viven, o sea, entienden inglés, saben inglés. Los inmigrantes que llegaron en la primera generación no hablan inglés, pero ya todos los demás hablan claramente inglés, y el Yiddish que hablan, que a mí me causaba mucho placer escuchar ese Yiddish, era un Yiddish con mucha mezcla de palabras en inglés, que es lógico. Así pasaba con el Yiddish en Rusia o en Polonia, que incorporaba palabras polacas, palabras rusas. Acá vemos una ceremonia llamada Tish, mesa, que es generalmente el viernes a la noche del sábado, una festividad. Se reúne la comunidad, los hombres, después de la cena, y acá está el rabino, que es el que, hay muchos rituales, no voy a entrar en detalles, pero da un mensaje y cantan. Es decir, el Rebbe está visto como el líder espiritual indiscutible. Y vemos acá la enorme cantidad de gente y el estar en una ceremonia de este tipo y ver la energía que hay, la devoción, es algo muy impactante que nos habla de esta comunidad. Ahora, un cuarto elemento importante para entender la serie, porque aparecen muchas escenas, y les voy a dar un ejemplo, es el impacto del Holocausto o de la Shoah. Es decir, la mayoría de las comunidades hasídicas estaban en Europa Oriental, en Rusia, en Polonia, en Rumania. Fueron destruidas por el nazismo. Una parte había emigrado antes. Estos rabinos se oponían a que la gente emigre a América. Decían que América era un país de Treife Medine, la llamaban. Era un país impuro, pero después se escaparon ellos mismos ahí. Y el propio rabino, Yoel Teitelbaum, que era profundamente antisionista israelí, se salvó gracias a un acuerdo que hubo de un líder sionista en Hungría que logró que un tren de refugiados fuese de Budapest a Suiza, y como era una persona importante, la comunidad puso mucho dinero para que pudiese salir él y su grupo, y de ahí fue a Israel y después se fue a América a buscar originalmente solamente dinero y al final se instaló ahí y creó el tema. Estos grupos están traumados por el Holocausto. En general podemos decir que todos los judíos han sido fuertemente impactados por la experiencia de la Shoah, por la experiencia del asesinato, la destrucción, que afecta no solamente en teoría, sino en forma concreta, práctica, y yo tengo muchos parientes del lado de mis abuelos, hermanos, tíos, que como mucha gente
que fueron asesinados o lograron sobrevivir los que tuvieron suerte. Entonces, estos grupos sienten una sensación de misión, de que tienen que reconstruirse. Tienen una misión de reconstruirse después de haber vivido, digamos, una situación tan terrible en Europa, y sienten una misión de volver a tener hijos y volver a crear comunidades. Y realmente es una historia de éxito, que nadie pensó que estos grupos iban a lograr sobrevivir, y no solo sobrevivir, recrearse, crecer en el mundo posmoderno. Cuando el primer ministro de Israel, en los años 50, cuando recién se crea el Estado de Israel, se va a reunir con el líder del mundo ultraortodoxo, ¿no? En Israel. Y van a hablar, él le pide, por favor, déjalos que no vayan al ejército porque ya no, son los últimos que quedan. Y Ben Gurión dijo, bueno, es un grupo pequeño, son pocos miles, ¿cómo no vamos a dejarlos? Hoy en día son cientos de miles y lograron un éxito extraordinario. O sea, uno de los fenómenos más interesantes del judaísmo contemporáneo es como estos grupos, que parecían que fueron extinguidos, destruidos completamente en el Holocausto, lograron reconstituirse en dos grandes centros, Estados Unidos e Israel. Y tienen comunidades y tienen familias muy numerosas. O sea, ahí la norma son 6 o 7 hijos mínimos. Ese es el estándar mínimo que se plantean, lo que genera un crecimiento, y tienen una tasa relativamente baja de, digamos, de deserción. Es decir, ahora vamos a hablar de eso. Son comunidades que son muy exitosas en sus procesos de socialización. Son comunidades totales, donde es muy difícil lograr salir ahí. Tienen una teología, como dije, antisionista radical, porque el rabino Teutelbaum ve la causa del Holocausto en el sionismo. Dado que los judíos quisieron ellos mismos crear un Estado sin esperar pasivamente la llegada del Mesías, Dios los castigó. Y el castigo es el Holocausto. Lo estoy diciendo muy esquemáticamente y muy rápidamente. Tiene más argumentos, no voy a entrar en detalle. Ahora, ¿cómo aparece esto en la serie? Porque yo les estoy dando el marco para entenderlo. Hay una escena muy fuerte. Cuando se encuentra, ¿se acuerdan? Se encuentra con este grupo de jóvenes músicos, también muy heterogéneos, una israelí, una niña de origen yemenita, un alemán típico, una pareja gay que vienen de algún país árabe, etc. Y ella se busca irse con ellos y se van, dicen, ¿dónde van? Vamos al lago de Vance. Para cualquier persona que conoce la historia judía y conoce particularmente la Shoah, el nombre Vance genera escalofríos. Porque en Vance, que es algo parecido si tomamos el modelo de México, Valle de Bravo, por ejemplo, Vance originalmente un lugar de fin de semana a 1 hora de Berlín, donde hay un lago muy grande y hay deportes de verano, y era un lugar muy bonito y mucha gente tenía sus casas. Pero en Vance tuvo lugar el 20 de enero de 1942 una siniestra conferencia y reunión llamada la Conferencia de Vance, donde, y quiero ser claro, la gente está muy equivocada cuando describe ese lugar, que hoy en día es un museo y se puede visitar. En la Conferencia de Vance no se decidió la solución final de la cuestión judía. Eso se decidió arriba, eran el primer y segundo nivel de decisión del sistema nazi, que era el nivel de Hitler y Himmler, etc. Lo que se decidió en esta conferencia fue cómo se implementa, cuáles son los problemas, cómo hay que hacerlo. Es como una reunión que el board de una empresa decide hacer algo y los gerentes se reúnen para ver cómo lo hacen. No es que ahí se decidió, eso es falso, es equivocado decir eso. Ahí se decidió los problemas porque ya había empezado el proceso de asesinato masivo tanto en Europa Oriental y en otros lugares. Entonces, ese lugar, el nombre de Vance, genera, en cualquier judío que conozca, en ese lugar fue uno de los lugares donde se tomaron las decisiones, no las decisiones, las estrategias
para el asesinato de todos los judíos de Europa. Pero al mismo tiempo Vance es un lugar de recreación, donde va la gente joven, etc. Pero también, y esto la gente a veces no lo conoce, que a 300 metros de la villa, ese club de oficiales, donde se hizo esa junta ese día de enero, a 300 metros estaba la casa de Max Liebermann. Max Liebermann era uno de los pintores más importantes de Alemania, judío, un pintor, digamos, impresionista judío, que era el presidente de la Academia Prusiana de las Artes, y en esa casa de fin de semana, hecha con un gusto extraordinario, muy modesta, no es para nada, es bien típico el estilo Jecke, el estilo alemán de esa época. En esa casa, por ejemplo, ¿quiénes se reunían un fin de semana? Max Liebermann con algunos amigos como Max, digamos, Bernreich, que era uno de los directores de teatro más importantes de Alemania, un joven científico que tal vez tenga futuro, Albert Einstein. O sea, ellos se reunían ahí como amigos a pasar el fin de semana, a conversar, etcétera, etcétera. O sea, era por un lado un lugar donde la burguesía judía importante tenía lugares junto con otros sectores, no solo había una minoría judía ahí, pero ese lugar era por un lado un lugar de descanso, de encuentro de esta gente, ¿no? Como otros lugares que cada uno en cada país que nos están viendo tienen, conocen, pero es al mismo tiempo el lugar donde se decidió esa siniestro tema, y lo conocemos porque se encontraron algunos de los 3 protocolos que debían haber sido destruidos. Algunos protocolos alguien lo archivó y ahí tenemos los detalles de lo que pasó en esa junta. Entonces, fíjense esa escena tiene una carga increíble. Este está con su nuevo grupo de amigos. Y ellos dicen, van al lago y enseguida se quitan la ropa y están con trajes de baño, se van ahí a su lago a disfrutar como hace cualquier persona en un día de primavera, verano, muy agradable. Este no sabe qué hacer, está todavía con sus ropas viejas, tradicionales, falda. Ahora vamos a hablar de eso, en el mundo ultraortodoxo las mujeres no usan pantalones, y mucho menos un traje de baño, digamos, ya sea un bikini o algo parecido. Y ella decide entrar en el lago como está, y ahí va a ser algo que es una combinación de muchas tradiciones religiosas al mismo tiempo. ¿Qué va a pasar ahí? Se va a quitar la peluca. La peluca es en este mundo la cobertura a la desnudez. ¿Por qué usan en estos sectores pelucas y aparte u otros pañuelos o formas de cubrirse la cabeza? Porque dentro de la tradición rabínica se menciona que hay varios elementos que son símbolos de la desnudez y la seducción de la mujer: la voz y el cabello. En este caso, después vamos a hablar qué pasa con el cabello de Esti, pero en esa escena, que es una combinación, Esti se quita la peluca y lo deja ahí. El que no conoce este mundo no entiende lo que significa este acto. Este acto sería equivalente a que una persona que está en pleno centro de cualquier ciudad se desnuda totalmente. Para esta persona que tiene inscrito en su cuerpo esos valores de recato tal como se entienden en su comunidad, quitarse la peluca es un acto de absoluta intimidad que solo lo hacen cuando van al baño ritual. Entonces, esta escena tiene un toque de baño ritual, un toque de bautismo, que también es una experiencia y ceremonia judía, ¿no? El bautismo, las prácticas de Juan el Bautista y otras, etcétera. Esta idea de que el agua es un símbolo de renovación y de purificación. En este caso, no es la purificación de la esposa que después del periodo menstrual va a volver, ahora puede retomar la vida sexual. No es la purificación de alguien que va antes de una festividad. Es la purificación de alguien que abandona la comunidad impura, es decir, la comunidad de Satmar, e inicia una nueva vida. Es decir, es un rito de pasaje muy poderoso. Y esa escena, ¿no?, de que la vemos a ella ahí que está flotando, uno sabe, es un cambio. O sea, está naciendo la nueva Esti, que ha logrado quitarse la carga de la comunidad en la que viene.
Y a partir de ahí vemos cómo empieza a cambiar y después va a ser otro acto muy audaz, que de vuelta, si uno no entiende los valores y las actitudes de esta comunidad, no entiende que para esta comunidad que una mujer se coloque pantalones es una forma de romper con todas las normas de recato y de cuidado de su papel y su rol como mujer dentro de la comunidad. Entonces, acá esta es una ceremonia muy fuerte porque se une. Está en un lugar que conmemora la decisión de destrucción del judaísmo europeo. Está en un lugar que es también la Nueva Alemania, los jóvenes abiertos, no prejuiciosos, que van a disfrutar de la vida y que la aceptan como una más. Y ella que en ese contexto, en ese lago, por un lado maldito, con esa carga de asesinato y destrucción, va acá. Y es importante que antes, cuando están en el coche con sus amigos, que en un momento ya habla del holocausto, cuando le preguntan un poco quién es, ahí aparece un personaje clave, que es Yael, la joven israelí, que también es música, y cuando ella dice, tú te crees, porque dice, sí, porque nosotros sufrimos y todo, dice, óyeme, le dice Yael, no te creas que tienes tú el monopolio del sufrimiento. En Israel tenemos muchísima gente que ha sufrido, descendientes, la mayoría de los sobrevivientes de la Shoah van en Israel y hay que dejarlo atrás. Es decir, acá vemos dos actitudes. La Shoah es una herencia que no es solo de ustedes, Hasidim de Satmar, no es solo tuyo, Esti, y de tu abuela que sufrió en los campos de concentración. Todos nosotros tenemos nuestra cuota de sufrimiento. Así que déjalo ahí y disfruta de la vida. Okay. Ahora, sexualidad. Este es un tema clave en la película y vamos a tratar de entender algunos aspectos básicos. En las sociedades judías ultraortodoxas, Haredim, se siguen guiando por roles sexuales muy rígidos en términos de recato, en términos de prácticas. Son sociedades donde viven virtualmente segregadas. Un joven solo conoce una mujer si tiene hermanas, hasta la edad en que se casan. Hay segregación desde el kinder, desde la educación básica, no van al mismo salón de clases, etc. Las mujeres están educadas en un rol muy rígido que se manifiesta en la vestimenta. O sea, no se puede mostrar ningún elemento, digamos, de la corporalidad, tienen que estar totalmente cubiertas, ¿no? Eh, Acá, bueno, tengo varias preguntas que voy a ir ahora contestando, estoy viendo. Ok, ahora vamos a ver acá. Bueno, las peot, ok. Alguien mencionó muy bien Kastner, etc. Ok. Comento brevemente, preguntas breves. Sí, el escritor Isaac Bashevis Singer viene de un hogar jasídico, aunque él se reveló desde joven, igual que su hermano, en Polonia en este caso, no es húngaro, es polaco. Eh, eh, Hay una nota que varios mencionaron de homosexualidad que aparece colocada en la madre, pero también hay algo de eso en ella y hay algo de eso en Yankel, su esposo. Porque en todas las comunidades que viven con pautas muy, muy rígidas de separación, se desarrollan relaciones homoeróticas. En el mundo islámico, en el mundo de las madrazas, que son sociedades parecidas, con una gran visión muy rígida, donde la mujer tiene que estar en el hogar como ideal y no debe salir y tiene que vestirse con todo un tema que, por ejemplo, una mujer moderna, que uno la ve, diría, ¿qué tiene esta mujer en particular que tenga acá? Una mujer que se le ve, digamos, los brazos ya es algo en estas comunidades muy rígidas, y ellos agregan, por ejemplo, que a diferencia de otros grupos ortodoxos y ultraortodoxos, una mujer aún en pleno verano debe usar medias largas opacas que no permitan que nada del cuerpo pueda hacer, salvo con su esposo. Es decir, acá hay que entender esto. En el mundo judío, la sexualidad está vista positivamente, favorablemente, más aún. En el contrato matrimonial, y estoy seguro que muchas mujeres no saben ni lo que firmaron, ni lo que leyeron cuando se casaron, en el contrato matrimonial aparecen obligaciones. Una de las obligaciones que tiene el esposo es satisfacer sexualmente a su mujer.
No hablamos de procreación, hablamos de satisfacción sexual. Es un derecho de la mujer. Entonces, ¿qué pasa con estos grupos que pareciera que solo se enfocan en tener hijos? Y el proceso es lo de menos. Digamos, es como que si se pudiera evitar, habría que evitarlo. Y no está el gozo y el placer. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. El hasidismo, desde sus orígenes, tuvo una cuestión muy fuerte con lo que se llama Machshavot Zarot, pensamientos oscuros, ocultos, extraños. Es decir, hay varios rituales que hacen grupos hasídicos de la gente de otra línea, de otra corriente, que son los hasidim de Rabbi Nachman de Bratslav. Ellos tienen un ritual que se llama el Tikkun Klali, que es leer salmos, y se juntan cientos de miles cada tanto en Jerusalén y en otros lugares, y leen salmos ¿para qué? Para evitar las poluciones seminales de los hombres fuera del contexto del coito, porque se entiende que de ahí vienen fuerzas demoníacas. Es decir, en todos los grupos, y ahora hay un tema muy fuerte con los Hasid de Ger en Israel, que el rabino, el actual líder de estos rabinos en Israel, hizo una enmienda, una takaná, una norma en la que plantea que no se puede tener sexo más de una vez por mes en esa comunidad. Cosa que rompe las normas de la ley judía, que quiero aclarar. O sea, las normas de la ley judía tradicional, en los códigos del Talmud y los códigos tradicionales, plantea que una pareja puede disfrutar todo lo que quiere de su cuerpo, respetando los días de menstruación, etcétera, etcétera. Pero hay una visión muy liberal de la sexualidad. Aún Maimónides, que era muy puritano en el tema, él plantea que los esposos pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, en cualquier región y zona de su cuerpo. Pero estos grupos, por el tema hasídico, tienen algo con todo. El deseo no, hay que controlar el deseo. Y el hasid es alguien que va un paso más allá. Que los judíos comunes tengan sexo, no sé, 10 veces por mes, 15, es su tema, no hay problema. Nosotros no, nosotros como estamos en un estándar más alto, tenemos que ser muy exigentes en eso y canalizarlo básicamente hacia la procreación. Esta concepción se ve, y acá hablo de algo más, y les cuento acá una anécdota que creo que es interesante. Hace 35 años, cuando estaba viviendo en Jerusalén, una vez desde el aeropuerto viajé, compartí un taxi con alguien de este grupo. No era de este grupo, era de otro grupo hasídico. Y yo lo veía con su sombrero de piel y con todo, y pensé que tenía la edad de mi papá. Al final era más joven que yo. Y nos pusimos a hablar y él me contó, me dice, ¿tú qué haces? Y le digo, estoy estudiando en la universidad, filosofía, educación. Y me dice, dice, yo también me ocupo de eso. Digo, sí, ¿y qué haces? Me dice, bueno, yo en realidad fabrico estos sombreros de piel. De eso vivía él. Dice, pero yo soy uno de los guías que se ocupa de orientar a los jóvenes antes de su noche nupcial, porque tienen cero educación sexual, no están expuestos, no ven lo que ve cualquier niño joven hoy en día en la televisión, sin hablar de otros medios de acceso a temas sexuales, desde lo más simples hasta lo más que ustedes quieran. Y me dice, yo lo que hago es que, y me explicaba así, nosotros educamos que nada de sexo hasta que te casas. Y en la misma noche de bodas, una pareja que apenas se conoce, que se vieron 4 o 5 veces, que no estuvieron solos prácticamente nunca, salvo con chaperones que estaban afuera cuidándolos, tienen que tener relaciones sexuales sin tener idea de ni la anatomía de la mujer, ni ideas de nada. Y me dice, es una experiencia muy traumática. Y me decía él, hay gente que nunca se recupera en su vida de esa experiencia. Él me lo decía de adentro. Me decía, y también hay mujeres que hacen lo mismo. Les dan consejos, sugerencias, obviamente con un lenguaje bastante abierto, no mencionan los detalles, ¿no? de estos temas. No les dan, digamos, no conocen qué es el clítoris, no tienen una idea clara de la sexualidad en general, porque lo ven que puede generar una adicción casi, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos que uno de los conflictos que tiene ella tiene que ver con la insatisfacción de sus relaciones sexuales, que por un lado tiene que ver con inexperiencia, con falta de vínculo, y quiero aclarar algo. Hay muchas parejas en estos mismos marcos que se conocen igual 3, 4 veces y son acuerdos que
las familias negocian de alguna forma, como era el matrimonio clásico en los sectores medios y altos en la historia, digamos, hasta el siglo XIX, todos los matrimonios eran ordenados y no eran cuestiones de amor, eran cuestiones de arreglos familiares, dinásticos, de clanes, etc. Muchas de estas parejas son muy felices porque tienen expectativas cercanas y como todos sabemos, mucha de la realización de una persona en su vida sexual y en su vida de pareja depende de las expectativas que tengan. Si las expectativas más o menos coinciden con su pareja, las cosas funcionan. Si hay expectativas diversas, no siempre coinciden. Pero lo que quiero decir es que hay muchas parejas que logran establecer una relación muy cercana, muy afectuosa, eh, eh, y tienen una vida con satisfacción en el ámbito sexual, en el ámbito global. Otros no. El caso de este, y vemos acá, que no logran, digamos, lograr el acto sexual, aparentemente ya tiene una vaginitis o tiene dolor en el momento del coito, hay que ver si es por un tema físico tal o por un tema también que aparece en la historia después y en otras historias también, que puede ser que tal vez ella descubre su sexualidad como una homosexual y no heterosexualidad. Y probablemente por ahí pasa el tema, ¿no? Es decir, pero lo que vemos nosotros es una dificultad muy fuerte de la pareja y fundamentalmente esto se manifiesta en el no embarazo, cuando ahí las novios quedan embarazados a los 9 meses de haberse casado, ¿no? Si no, ya es algo un tanto sospechoso, ¿no? Entonces vemos el sufrimiento que genera esa sexualidad dentro de esta pareja, ¿no? Por no poder realizarse. Y hay algo interesante. Hay una escena muy, que yo diría que es bonita, que es cuando Yankel se encuentra con Esti en el hotel después que él estuvo con la prostituta. ¿Se acuerdan? Que Moishi lo llevó a un lugar donde finalmente él está con una prostituta, que es considerado algo, algo negativo, pero no es una prohibición absoluta en la ley judía, ¿eh? Un hombre casado podría tener. Lo grave es una mujer casada que tenga relaciones con otro hombre. Pero un hombre acá, digamos, está visto como una desviación, pero no es algo tan dramático dentro de la ley judía. En este caso, y es común que gente de estos sectores vayan de prueba a prostitutas, ¿eh? Yo mismo lo he visto en Jerusalén. Digamos, en taxis a la noche, eh, eh, situaciones de este tipo que van a lugares, o sea, no es teoría. ¿Qué pasa después que qué le pregunta él a esa mujer, a esa prostituta? ¿Qué te causa placer? Él quiere saber cómo funciona el cuerpo de una mujer. No sabe, no tuvo experiencia. Su única experiencia fue esa experiencia limitada que tiene con su mujer. Y él trata, cuando se acerca a ella, que le da el regalo de esa colgante con nota musical, es una forma que él quiere conciliarse con ella. Él quiere ver si logran recomponer el vínculo. Él ahora entiende mejor que es una mujer y que la sexualidad requiere comunicación, placer, contacto. Pero ¿qué le dice ya? No. ¿Por qué? Acá lo que vemos es una asincronía. Una asincronía en el desarrollo del esposo y de la esposa. Él empezó a desarrollarse, al salir del marco de la comunidad, empezó a descubrir el mundo. Pero este ya está 3 pasos adelante y no hay forma de conciliar. Y uno siente ahí cierta lástima por este joven que trata dentro de los valores de la comunidad en la que vive de acercarse a su esposa, ¿no? Como tal. Ahora, vamos a ver el 6.º punto que me parece importante, que es, acá vemos la escena previa, o sea, este momento en la boda se llama Ihud. En la tradición judía, una pareja, una vez que se casa, tiene que estar un momento aislada en soledad. ¿Qué quiere decir? Sería como el momento de intimidad, la primera intimidad de ellos como pareja. Tiene un valor simbólico hoy en día, no es que ahí tienen relaciones sexuales, pero es como el símbolo que ahora están unidos, porque el contrato matrimonial, digamos, se hace desde la literatura de la Mishnah por 3 elementos, ¿no? Que dice Kesef, Shtar y Bia, es decir, se concretiza la unión matrimonial por medio de algo de valor, el anillo, un documento, que es el documento matrimonial, la que tú vas, y Bia, que son relaciones sexuales. Así se consuma plenamente el matrimonio dentro de la tradición judía. Ahora, algo importante, acá vemos esta escena que es durísima.
y que también nos remite a la Shoah, porque en los campos de concentración se pelaban a los prisioneros y con el cabello se hacían almohadas, colchones y otras cosas. Satmar, a diferencia de casi todos los demás grupos, tiene la norma de que las mujeres casadas se cortan, se rapan el cabello. En muchos otros grupos no es eso. Se pueden colocar una peluca o un sombrero o algún tipo de cobertura cuando no están con su esposo. Con su esposo en su casa no requieren eso. Pero Satmar son muy extremos y requieren esto. Y esta es una escena que también tiene reminiscencias del Holocausto. Uno podría ver esta escena y decir, esta vestimenta recuerda casi la vestimenta de la gente en los campos. O sea, acá vemos esa resonancia del Holocausto en distintos lugares, ¿no? Y acá vemos el sufrimiento que le significa a ella perder su cabello, su símbolo de ser mujer como tal, eh, ¿no? Acá varios plantean, eh, bueno, ¿cómo entender la cerrazón de lo sexual ante los procesos naturales? Bueno, la sexualidad humana es básicamente cultural. Hay una base biológica, obviamente, pero tiene que ver con la cultura, con el imaginario, con las fantasías, con los estímulos. Estas sociedades ven a la sexualidad como legítima en un espacio muy estrecho. Y esta comunidad es una de las más extremas. Como dije, en ninguna comunidad judía prácticamente fuera de Satmar o de alguna otra, las mujeres se cortan el cabello. No, para nada. Pero este es el grupo más extremo. Entonces no estamos viendo una norma de la judía tradicional. Las mujeres no se cortan el cabello, en algunos casos se cubren la cabeza, usan el cabello corto, pero no, raparse es una norma extrema de Satmar, igual que la norma de Ger de limitar la sexualidad prácticamente a un mínimo casi como tal. Ahora, vamos a ver el punto que sigue, que me parece importante. El dilema, que acá veo el tema, es decir, lo que le ocurre a este no es algo exclusivo del mundo judío. Y también hasta el día de hoy nos fascinan las historias de otras comunidades, como los Amish, ¿no? Los menonitas, como se los llama, los Amish en Estados Unidos, que son comunidades que viven aisladas, en ese caso viven en marcos rurales, ¿no? Tenemos en Argentina, tenemos en México, en Estados Unidos, en muchos lugares, o otras comunidades evangélicas o de otros temas que viven estilos de vida parecidos. Las mujeres tienen que cubrirse prácticamente todo el cuerpo, hay una división muy rígida de roles sexuales, la mujer básicamente ama de casa y, digamos, madre, es decir, ese tipo de elementos. Ahora, acá vemos un problema de todas estas comunidades contraculturales, o lo llamamos comunidades que son enclaves. Todas estas comunidades enfrentan un gran problema. No son Robinson Crusoe en una isla. Viven en un universo en el que hay desafíos al lado. Esta gente toma una estación de subte y está en otro lugar que, con un mundo absolutamente distinto. No es que están aislados. Estas comunidades, para poder preservarse, requieren dos elementos fundamentales. Una fidelidad absoluta a la comunidad, que es recíproca, porque son comunidades muy solidarias con las personas que están dentro de la comunidad. Si tienen necesidades económicas, materiales, de salud, de ayuda, son comunidades increíblemente solidarias. Fidelidad a la comunidad y reproducción. La clave de la supervivencia de estas comunidades está entre dos temas. Una, fidelidad a la comunidad, que implica pagar un precio en el desarrollo individual, y el tema de la reproducción, es decir, tener muchos hijos para poder permitir que continúe. Estos grupos también viven con una ilusión. Nosotros tenemos el monopolio de la verdad, de la salvación y de la pureza. Solo nosotros. Afuera es un mundo contaminado, perverso, corrupto. Nosotros somos puros. Y el gran descubrimiento de como de la gente que sale de estos grupos, es que la condición humana es la condición humana. Y también hay secretos que no pueden abrirse dentro de esa comunidad. Y también hay impureza en estas comunidades. Y también hay abuso, miseria, falsedad.
porque la condición humana es la condición humana, pero ellos no lo pueden tolerar. Y acá vemos algo importante que quiero plantear, que ¿cuál es el verdadero conflicto de personajes? Estas comunidades se sienten que son únicas, y uno de los mecanismos que logra desarmar un poco a este es cuando Yael a Israel le dice, oye, nosotros también en Israel tenemos muchísima gente que ha sufrido el holocausto, y abuelos y descendientes, y chao, bueno, ya pasó, es verdad, hay que seguir adelante. Tú no tienes el monopolio de la verdad. Estas comunidades requieren vivir en la creencia que ellas tienen el monopolio de la verdad, de la justicia, para justificar el alto costo que implica vivir en una comunidad así. Y por último, el último punto, y esta creo es una escena clave, ¿se acuerdan, no? Acá con de Moishi y Esti se juntan. Fíjense, Esti ya es la otra Esti. Usa pantalones, no usa la cabeza cubierta, está vestida como una chica moderna, hasta que le dicen qué bueno que es tu corte de cabello tipo moderno, la ven así. Y acá Moishi es una figura interesante, es alguien que está visto como corrupto en su propia comunidad, pero cuando el rabino la manda a buscar a ella, dice, el esposo no va a tener idea qué hacer. Moishi, que es un hombre de mundo, va a saber qué hacer. Y tuvo razón en ese sentido el rabino, porque Moishi es alguien que sabe que el mundo, que él no es más puro que los demás, pero no se atreve a abandonar totalmente este estilo de vida y ser como este, integrarse al mundo tal. Y por eso que le dice a este, no vas a poder, no te van a aceptar, vas a venir a pedir por favor que te acepten. Entonces el conflicto básico es entre ellos dos. Este reconoce que la pureza y la impureza están en todos lados y que ninguna comunidad tiene un monopolio ni de la verdad, ni de la salvación, ni de la pureza. En cambio, Moishi no se atreve realmente a romper, le encanta el juego, las mujeres, etcétera, etcétera, y tiene sus problemas en la comunidad, pero no puede abandonar, no se atreve a dar el paso que dio este. Y por último, ¿por qué nos impacta y atrae esta serie? ¿Por qué tuvo tanto éxito? ¿Es porque estamos encerrados y tenemos más tiempo para ver televisión o series? Yo creo que va más allá. Aquí lo que vemos es una confrontación con nuestro estilo de vida y con los valores. ¿Qué valores elegimos para vivir? ¿Cómo construimos nuestra forma de vida? Y acá se ven claramente, como dije, estereotipados dos tipos de valores, dos modelos de identidad. Por un lado, una identidad prescriptiva. Tú eres lo que eres por nacimiento. Y tu identidad es rígida y te acompaña toda la vida. Si eres una judía de Satmar, vas a ser una judía de Satmar toda tu vida. Versus el modelo adscriptivo, acá hay un error, adscriptivo es decir, yo elijo la identidad que quiero vivir. Yo puedo haber nacido en cualquier lugar, pero como dice el gran sociólogo Peter Berger, las identidades en la modernidad son puntos de partida, no son puntos de llegada. Entonces acá vemos, Williamsburg es la identidad prescriptiva, Berlín, la identidad adscriptiva. Destino versus elección, lo mismo. Vivo porque así debo vivir, porque así vivieron mis antepasados, porque esa es mi misión, o puedo elegir mi forma de vida, mis valores, lo que quiero hacer. Segundo, prisión versus Disneyland. Y así está presentado, fíjense, está presentado Berlín, un Berlín extraordinario, ¿no? Toda gente agradable, educada, bonita, libre, buena onda. Ojalá que todas nuestras ciudades modernas fueran así. Por lo que sabemos, en realidad no son totalmente así. Hay gente muy agradable, pero también hay gente que no es tan agradable. O esa comunidad que aparece como una prisión, por lo menos para alguien como este, que hasta necesita el pasaporte que la madre le deja como una especie de herencia para que ese sea la clave de su salida y su escape. Y por último, otro tema que aparece acá es, ¿cómo quiero vivir en un marco de una cohesión grupal con todo lo bueno que eso implica, de seguridad, de apoyo, con toda una red de apoyo comunitario, o quiero realizarme como individuo? Que es un poco el modelo de la posmodernidad contemporánea, donde somos todos individuos aislados. Como lo dice Zygmunt Bauman, en el mundo contemporáneo con identidades líquidas se acaban las comunidades, no hay comunidades. Las comunidades que hay son momentáneas. Cuando estamos en un concierto, en un recital, y nos emocionamos todos y prendemos
los encendedores y ahí nos sentimos todos integrados. Termina eso, cada uno se vuelve a su casa. La contraparte es el modelo de es un modelo de una comunidad que genera lealtades y apoyos de por vida. Pero tiene un costo, por supuesto, que tiene que ver con el conformismo a las normas básicas de la sociedad. Igual aclaro que no todos los grupos son así, y yo les hablo también de experiencia. Hace un año estuve en un congreso más importante que se hace de la Association for Jewish Studies, el Congreso de la Sociedad de Estudios Judaicos en San Diego, y teníamos una cena de apertura, y me senté junto a un amigo y al lado se sienta una mujer con peluca, joven, relativamente estarían los 40 años, y nos podemos hablar, y ella me dice, yo soy de Satmar, pero estoy haciendo un doctorado en literatura yiddish, o sea, y le digo, ¿cómo es eso? Dice, mis padres que viven en Kiryas Yoel, el barrio más extremo, nos educaron a mí y a mis hermanos con libertad. O sea, ella era de la misma comunidad de Esti, pero una mujer que no tenía problema sentarse a un hombre, conversar, una académica que estaba haciendo un estudio sobre la literatura yiddish del siglo XIX. Es decir, no hay que pensar que el caso de Esti, como dije antes, es toda esa comunidad. Sí refleja, por supuesto, numerosos valores, etc. ¿No? Y por último esto, que me parece lo más provocador, que los quiero dejar con algo provocador. Fredric Jameson, que es un teórico literario neomarxista norteamericano muy importante, que habla mucho de la posmodernidad y todo, él plantea que lo que genera este tipo de películas o series nos muestran un mundo opresivo, cerrado, que nos hace sentir, qué bueno que terminó y yo vivo ahora mucho más libre y todo, pero en realidad nos quieren generar una nostalgia del presente para que, como y cito acá, una reducción radical de la capacidad imaginativa que nos fuerza a querer mantener el presente. Es decir, él dice que esto es una estrategia de las sociedades capitalistas modernas que buscan generarnos una idea, y es menos mal que yo no estoy ahí, para que afirmemos un presente en forma acrítica. Y me parece una idea provocativa, es decir, qué bueno que yo no estoy acá, porque nosotros buscamos una legitimación de nuestro estilo de vida. Y cuando confrontamos nuestro estilo de vida a otros estilos de vida que nos parecen totalmente retrógrados, negativos, etc., nos sentimos aliviados. Nos sentimos qué bien que sigo este estilo de vida. El mundo, ahora algunas preguntas que quiero ver. Los grupos hasídicos aceptan conversiones. Para darles un ejemplo, uno de los rabinos de Satmar entrevistó a una periodista francesa, esto fue en los años 60, comienzos de 60, que vino a verlo. No sé qué pasó en la entrevista, pero esta mujer, una periodista cristiana francesa que le llevaba 30 años menos, se convirtió al judaísmo y se convirtió en la rabina del grupo. Satmar. Ellos sí hacen conversiones cuando alguien lo ven como que está ahí. Todo el grupo que está acá, todo el grupo, digamos, de judíos hoy en día que dije acá, o sea, el mundo ultra ortodoxo hoy y ortodoxo en total rondan los 2 millones de judíos. Es decir, alrededor del 10% del mundo judío es ultra ortodoxo. Si agregamos tradicionalista podemos llegar a 3 millones 4. La gran mayoría de los judíos viven negociando entre su observancia a la tradición, su integración al mundo moderno. Entonces, es un grupo minoritario. Como dije, son muchos en Williamsburg, ahí entre Williamsburg son cerca de 100.000, etcétera, pero sí aceptan conversiones. Bueno, alguien pregunta acá, ¿cómo interpretas que Esti se acuesta con el muchacho ahí en Berlín y parece que las cosas van bien? Quiero aclarar algo. En el libro, ella va a Berlín 5 años después que salió de la comunidad. O sea, acá lo que hace la serie, como todas las series, es que compacta numerosos episodios en, de alguna forma, mucho tiempo en poco tiempo, ¿no? No hay tiempo. Entonces, este sería una genia desde el punto de vista psicológico. Fíjense qué capacidad de adaptación. Llega a un lugar nuevo, con gente nueva, no tiene problema en adaptarse, en conectarse,
en retomar el tema, en tener sexo rápidamente y bien como con ellos. O sea, acá hay algo que en realidad su proceso de adaptación fue mucho más lento, porque salir de estas comunidades es difícil. Y aclaro algo, en el mundo ortodoxo moderno también hay gente que sale, y ahí sale mucha gente. Se calcula que 1 de cada 5 miembros que nacen en marcos ortodoxos modernos en Israel hay datos, dejan ese estilo de vida. Pero ahí es fácil, porque todos van a educación, vas en el ejército, es gente que está más integrada, y salir, decir, no voy a ser observante del sábado, no rompe el vínculo con la familia. En cambio, en el mundo, y hay hasta un término en hebreo moderno para hablar de esta gente, que es toda una categoría sociológica. Los llaman dat lash, dati lisheabar, ex religioso. Se llama datlashim o datlash en hebreo moderno. Salir del mundo ultraortodoxo es muy difícil porque uno no tiene herramientas para manejarse en el mundo moderno. En general no tiene una educación que le permita encontrar un trabajo adecuado, siente una inscripción corporal muy rígida que lo hace cambiar, no sabe, hay gente que ha estudiado estos temas. Justamente una mujer que sale de este mundo es una antropóloga norteamericana judía que ha escrito varios libros sobre cómo se inscribe en el cuerpo esta femineidad represiva en estas comunidades, y ella misma, que está ahí, siempre que la he visto en congresos, aparece a propósito con mangas cortas, siempre. Es una forma de querer mostrar que ya no está sujeta a ese control, ¿no? Bueno, acá alguien me dice algo que vale la pena. Hay muchas películas y les recomiendo 2 que aparecen en la misma plataforma que vale la pena. Shtisel, que creo es una serie mucho más completa y más matizada, que muestra el mundo ultraortodoxo, en este caso en Jerusalén, en uno de los barrios ultraortodoxos en Mea Shearim. Shtisel, que es el nombre de una familia, ese se llama, es realmente una serie extraordinaria, muy bien hecha. Hay muchas películas, ahora no tengo tiempo, pero hay decenas. Y hay otra película que toca el tema parecido, pero en forma diferente. Es una comedia. Y también es diferente porque el personaje es un hombre judío de un mundo ortodoxo. Y tiene lugar en Suiza. Sí, en Suiza. Digamos, en la capital. La historia está basada en una novela de un novelista suizo judío que tiene un título muy divertido, que estoy buscando acá el título de este autor, que se llama, el título original se llama La historia, el viaje de Moti Baxenberg gracias a una shikse. Así se llama la novela, que quiere decir el viaje de este joven gracias a un nombre un tanto despectivo de una mujer no judía. Y la película, que es muy divertida, se llama El despertar de Moti Volkenbruch. Está también en la misma plataforma. Es una comedia y toca temas parecidos: la sexualidad, la endogamia, la relación con los padres y la familia, el querer continuar las tradiciones y el querer cambiarlas, ¿no? Y está basado en un libro que se llama El maravilloso viaje de Volkenbruch a los brazos de una shiksa. Así se llama la novela que se contó. Ustedes pueden ver acá otras formas de lidiar con el pasado. Algunos lo hacen en forma dramática, otros lo hacen en forma de comedia. Shtisel creo que describe un abanico muy amplio. Shtisel lo que muestra es que estas comunidades son iguales que todo el mundo. Tienen sus dramas de peleas familiares, tienen sus dramas de todo tipo. Hay parejas que son muy felices y se aman profundamente, hay parejas que están distanciadas, es decir, hay de todo. Y lo que ya los invito para acá, que vamos a hacer acá, es que la próxima plática, la vamos a anunciar próximamente, es una plática parecida sobre una serie de origen sueco que se llama Califato y que toca el tema de el islamismo radical en Europa y cómo se llega al reclutamiento de gente en este marco. Entonces, próximamente estén pendientes, vamos a mandar los avisos, vamos a hacer una plática parecida, donde voy a hacer un análisis de el islamismo radical en Europa y cómo entender
que gente en el mundo tan moderno busca, digamos, este tema, ¿no? Exacto, acá alguien me plantea, dice, también me parece una manera de justificar la modernidad con la otredad, ¿no? Pero dice así, nos concebimos a nosotros mismos como individuos libres solamente viendo la opresión de otros, principalmente para justificar un punto de vista hacia cierto grupo o un modelo económico como el capitalismo, así como también buscar compadecer a cierto grupo. Por eso tenemos que ser críticos en nuestras lecturas, ¿no? Y poder avanzar. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Vamos a, como les digo, si quieren ver los programas que tiene la universidad, tenemos muchos programas, tanto cortos como académicos, como cursos de distintos aspectos de la cultura judía, están abiertos. Por favor, en nuestra página web pueden encontrar distintos cursos, programas de distintas temáticas. Así que muchas gracias por acompañarnos y esperamos poder volvernos a ver en otras pláticas. Encantados. Todo lo mejor. Y un gusto saludar a todos los amigos de Israel, de Argentina, de México y de otros de Estados Unidos que reconocí que están con nosotros y otros países que no los puedo ver a todos, pero un gusto estar en contacto. Todo lo mejor. Un abrazo.